aquí en RBD Show. 16 horas 7 minutos en la República Argentina, 16 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad del 93% y el viento sopla a 27 kilómetros horarios. Bien, estamos en comunicación con nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida Cintia Naranjo, coordinadora del Protocolo de Género de la Universidad de Tierra del Fuego. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un gusto saludarte, Cintia, aquí Joana y todo el equipo de RBD Show. Y bueno, hablar de un tema tan importante, ya estuvimos comentando en el bloque anterior un poco de lo que vamos a tratar en esta entrevista. Y bueno, las masculinidades, ¿no? Algo que a veces queda un poco como relegado, ¿no? Hablando mucho de una menos, de la violencia de género, pero que también forma parte de todo este círculo. Claro, sí, tal cual. O sea, nosotros nos parece importante desde la Universidad de Tierra del Fuego empezar a discutir también las identidades masculinas, porque entendemos que muchas veces cuando hablamos de ni una menos, cuando hablamos de violencia de género, no solamente estamos hablando de una mujer violentada, sino también de un hombre que ejerce violencia, y muchas veces eso se debe a aspectos culturales. Entonces, si uno empieza a investigar y a analizar cómo es que muchos hombres piensan que su masculinidad se define a partir de la virilidad, de la potencia, de la fuerza y de la violencia. Esto también se puede pensar, por ejemplo, cuando en el caso de los chicos de rugby que asesinaron a otro a la salida de un boliche, y que ahí aparece mucho para pensar cómo esa virilidad no es solo violenta hacia las mujeres, sino también muchas veces a todo hombre. También cuando pensamos en los hechos de violencia que se dice vulgarmente en manada, pero que hay que pensar en acciones colectivas, es decir, como de un grupo de hombres que ejercen violencia, y que cuando eso sucede muchas veces también para reafirmar esa virilidad, esa identidad masculina. Entonces nos parece importante cuestionar esa identidad hegemónica, podemos decir, o tradicional, o legitimada en términos sociales, en el discurso social, de cómo el hombre debería ser. Y también porque muchas veces eso también está vinculado con la homofobia, con cómo a todas las masculinidades disidentes, cómo a todo hombre que escapa de la norma social, por decirlo de alguna forma, es cuestionado, muchas veces es violentado, es discriminado, es excluido en prácticas, en discursos y en un montón de ámbitos, laborales, deportivos, de todo tipo. Entonces nos pareció importante como empezar a discutir de qué forma ser hombre. Así que bueno, en base a eso también surgió la charla que estamos haciendo ahora, y lo gracioso o lo irónico o algo que nos parece destacable es que cuando nosotros empezamos a difundir la charla, surgieron muchos chistes, como esta cuestión de, bueno, y en el chiste también aparece como una incomodidad, ¿sí? Como antes había muchos chistes vinculados con la diversidad sexual, y ahora también esta cuestión de, bueno, ¿por qué es necesario pensar la identidad masculina? Entonces, nada, nos parecía como importante desde la universidad, también con esa legitimidad, ¿no?, que nos da la universidad para pararnos a hablar de estos temas, empezar a cuestionar la figura del hombre tradicional, ¿no? Sí, y el origen de la violencia que se da desde el ámbito cultural, ¿no? Porque todos sabemos que esto es una cuestión de cultura que está establecida, que viene de generaciones pasadas, que establecen ciertas, entre comillas, normas o reglas para que un hombre sea llamado hombre, y que empuja a esos hombres a actuar de esta manera. Tal cual. Por eso pensamos que muchos actos de violencia no se trata de actos individuales, sino que hay que pensarlos en términos sociales, en términos culturales y en términos políticos. Es decir, cuando un grupo de hombres deciden organizarse para cometer una violación grupal a una chica de 16 años, como fue noticia la última semana, o cuando un grupo de chicos se juntan a la salida de un boliche, deciden asesinar a golpes a un chico solamente porque les había manchado la camisa, digo,
no hay que pensar estos hechos aisladamente, sino me parece interesante cuestionar qué es lo que hay en nuestra cultura para que empecemos para que dejemos de naturalizar esas identidades masculinas, esas formas de ejercer la violencia, el sometimiento. Podemos pensar también en los hinchas de fútbol, en las hinchadas, en las barra bravas, en los discursos, en cómo aparece la penetración como un hecho de poder o de sometimiento hacia integrantes de otros bandos. Me parece que está bueno empezar a cuestionarse eso justamente para modificarlo. La idea de criticarlo es poder transformarlo. Así que un poco la idea es esa. Bien, Omar. Sí, yo estaba, escuchándote por ahí y viendo todo este discurso, quizás mediático también, que circula en la sociedad y en la cultura. ¿Cómo se hace para transformar y para discutir esta masculinidad? Porque a partir de la universidad, yo por ahí soy muy crítico sector, pero queda el grueso de la sociedad afuera. ¿Y cómo es posible llevar adelante esa transformación tan difícil y tan lenta? Y me parece que uno de los puntos muy importantes tiene que ver con lo que es la educación sexual integral, y que básicamente lo que es la línea de ESI trabaja dentro de los colegios, y uno de los ejes a trabajar no es solo la cuestión de la identidad de género, no es solo pensar en las libertades que deberían tener las mujeres, no es solo hablar de educación sexual específica, no es solo pensar en métodos anticonceptivos, sino es también discutir dentro de los colegios, por ejemplo, esta idea de hombre. Y en algunos colegios se está dando ya, no va a avanzar en la sociedad toda por igual, pero ya hay algunos colegios que empiezan a trabajar esto, también algunos clubes deportivos empezaron, hablo de algunos casos paradigmáticos, sobre todo para pensar desde los medios de comunicación, pero el caso del equipo de rugby que asesinó a un chico a la salida de un boliche, fue un caso paradigmático, me parece, de esto que estamos hablando, y a partir de eso muchos equipos de rugby empezaron a darse cuenta que era importante tener cierta capacitación de género y cierta capacitación dentro de sus clubes, porque también, por ejemplo, desde el ámbito deportivo, cuáles son los valores que se transmiten, que además tienen mucho sentido, porque para muchos el deporte tiene un valor muy fuerte dentro de su identidad, de su vida. Y así me parece también que, tal cual, me parece que la educación tiene que ser fundamental, y hay que pensar en los niveles. Hay ESI ya pensada desde el jardín, ya cuando empiezan a discutir que no se le den las ollitas para cocinar a las nenas y los autitos a los varones, y ya empiezan a pensar en la actualidad en instancias mixtas dentro de los jardines, y ya no hay tanta división de género, ya desde ahí se empiezan a hacer cambios. Desde el jardín en adelante me parece que hay que pensar, sobre todo porque tiene que ser el Estado el que a través de políticas públicas establezca estos cambios. Si queremos Exacto. Que sean cambios sociales y que tengan mucho influencia dentro de la sociedad. Pero la cultura, yo creo que no hay que idealizarla y tampoco hay que demonizarla, sino que hay que entenderla como ciertas formas de pensar la realidad que podrían ser de otra forma. Es decir, sí. Esta idea del hombre, del macho, del fuerte, del deportista, por ejemplo, todo eso está bueno como, ver hasta qué punto es necesario cuestionarlo y podemos permitirle a los hombres ser como quieran ser también, que cada hombre pueda desarrollar su identidad sin reprimir lo que siente por tener que demostrar ser de una forma. La cultura porque además eso es lo que genera violencia. Sí, hay que erradicar la cultura esa de que los hombres no lloran, ¿no? Tal cual. No solo que... Sí. Eso de ser... Sí, tal cual. Reprimir el llanto, el dolor, bancársela, te decían, ¿no? Claro, pero eso ya de chico, Orlando, ya de chico cuando... Chico, claro, tenés que tener aguante, te decían.
que te tiran un no llores porque sos nena, si no juegas a la pelota o algún juego violento es porque formás parte o sos rarito, o todas esas calificaciones que de alguna manera no solamente son despectivas, sino que te transforman te hacen creer que formás parte de una personalidad débil cuando en realidad te instalan ese pensamiento de alguna manera. Claro, y no solamente eso, sino algo tan básico, por ejemplo, los colores, el rosa y el azul. Claro. Esta división insólita. Todos esos mandatos son asfixiantes, ¿no? Porque te convierten en proveedor, en el macho que por ahí no sos, ¿no? Entonces, tal cual. Yo lo que creo es eso, digo, que cuando pensamos en la cuestión de género, siempre se habla de la violencia hacia las mujeres o cómo sufren las mujeres, y también es interesante discutir estas ideas de hombres, primero porque entendemos que reprimen, ¿sí? Violentan incluso a muchos hombres que no quieren ser de esa forma, claro, que prefieren llorar, que prefieren estar con otros hombres, que no quieren ser el macho proveedor, que no quieren cumplir con ese mandato de hombre. ¿Viste? Cuando hablamos, el feminismo cuestiona mucho el mandato de mujer, y la idea de esta charla también es empezar a cuestionar el mandato de hombre. Primero, los hombres deberían poder ser como quisieran, y no como la cultura les impone que sean. Y segundo, porque ese mandato es el que tiende a ser el violento, es decir, esa figura de macho fuerte, viril, potente, muchas veces lo que hacen es generar la violencia en el hombre. Entonces muchos hombres, por ejemplo, ¿por qué el hombre violenta? Porque objetiviza a la mujer, porque cree que su pareja es de su posesión, y cuando cree que pierde esa posesión, ¿qué hace? La mata. Entonces ese es el punto extremo. Podemos pensar en situaciones más pequeñas, pero la idea es empezar a pensar que cada hombre debería poder tener la libertad de ejercer su identidad como quisiera, sin ser presionado, censurado, violentado, discriminado, perjudicado, por ser como ser. Porque me parece que de esa forma, además, tendemos a una sociedad no solo más equitativa, sino también menos violenta. Yo digo, los hombres que reconocen, por ejemplo, que asumen su identidad sexual, son mucho más felices y son mucho menos violentos que muchos hombres homofóbicos que en realidad están dentro de un closet y sufren muchísimo la represión de no poder reconocer públicamente su identidad sexual. Entonces y no solo eso, también lo podemos pensar desde la heterosexualidad, ¿no? No hablamos cuando hablamos de las masculinidades, por eso hablamos en plural. Es una charla que trata de pensar las masculinidades en plural para entender que deberían haber tantas formas de ser hombre como hombres, ¿no? Exacto. Nico, ¿querías hacer una pregunta? Sí, te quería hacer una consulta, y es si vos... Viste que por ahora muchos conductores de televisión se dice que se están deconstruyendo. Te quería consultar si vos crees en esa deconstrucción de gente quizás de los medios, que en su momento quizás fue machista y ahora con el boom del feminismo y todo ese tipo de cosas, ¿vos crees que es real esa deconstrucción o quizás sea, quizás sea un maquillaje, digamos? Entiendo a lo que vas. Mira, yo creo que la deconstrucción es muy difícil, tanto para hombres como para mujeres. Digo, ¿por qué a una mujer que se dice feminista de un día para el otro sí le vamos a creer el feminismo y al hombre se lo vamos a cuestionar? Claro. Yo creo que deconstruirse es un proceso que todas las personas deben hacerse, porque cuando hablamos de que vivimos en una cultura patriarcal, en una sociedad patriarcal, estamos hablando de que tanto hombres como mujeres ejercemos esas formas tradicionales de pensar los roles de género, ¿no? Porque cuando una mujer deslegitima a otra, muchas veces por su apariencia, por su vida sexual o por múltiples cosas, también está siendo machista. Entonces es primero importante entender que el machismo es algo que nos atraviesa a hombres y mujeres, y los procesos de deconstrucción, cuando se dicen, son procesos que tenemos que encarar hombres y mujeres.
Esos procesos son procesos muy complejos, porque vos imaginate lo que significa cuestionar todo lo que te dijeron tu familia, los medios de comunicación, el colegio, la iglesia, el club deportivo, desde que eras bebé hasta la edad que tengas, ¿no? Claro. Yo tengo 33 años y ponele que, no sé, el año pasado me empecé a cuestionar cosas. Los últimos 32 años de mi vida me dijeron que las cosas eran de una forma y de golpe me empiezo a cuestionar eso. Claramente no es un proceso fácil de resolver, entonces lleva tiempo ese proceso de construcción. Yo no podría decir si es real o no, si es una forma de marketing, pero sí es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que esos procesos son necesarios, que está buenísimo que todos y todas encaremos esos procesos, y todos, si es necesario, pero digo, que empecemos a cuestionarnos, me parece mucho más que necesario. Claro. Y me parece que puede haber gente que lo diga de forma de marketing, yo no lo sé, y puede haber gente que sé, pero sí me parece importante, bueno, abrir estos espacios de debate, abrir estas instancias de diálogo, abrir en los medios de comunicación esta discusión, y sí me parece que hay que pensar en eso, en cuestionarnos de qué forma todo lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, apunta a una sociedad más equitativa, ¿no? Para todos, exacto, para todas, todas, todes. Me parece que va por ahí el objetivo de... Ahora, ¿cómo le haces entender a un hombre grande que lleva, qué sé yo, 50 años casado, que dice mi mujer, no dice ni mi compañera, ni mi pareja, ni mi mujer, como una pertenencia, ¿no? Y la mujer, por supuesto, dice soy la mujer de, ¿no? Claro. Sí, el problema, digo, no es solo decir, bueno, tiene que dejar de ser mi mujer o tiene que empezar a decir mi compañera, sino tiene que ver con el trato. A veces no es solo la palabra, sino es, digo, hasta qué punto hay respeto, por ejemplo, y hay un vínculo de pares, ¿sí? Si pensamos en esto, a mí lo que menos me preocupa es si dice mi mujer o mi compañera, pero digo, esos vínculos, ¿son vínculos de pares o hay una jerarquía? Digo, claro, porque esto puede pasar, me parece que es interesante pensar en eso, digo, hasta que, bueno, claramente en una sociedad patriarcal hay una jerarquía en donde el hombre es el que pareciera tener más libertades dentro de un vínculo, por ejemplo, que la mujer, o que es el que toma las decisiones, dentro de la casa, es el macho, bueno, todo lo que ustedes imaginan, el macho proveedor, el que tiene más ingreso económico, un montón de cuestiones. Bueno, ¿qué pasa cuando las cosas son distintas? Y, por ejemplo, ¿qué le pasa a un hombre cuando una mujer gana más que él, por ejemplo? Sí. ¿No? Son preguntas como para hacer, que ahí vemos la cuestión del patriarcado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando la mujer gana más que él? ¿Qué pasa cuando tiene más poder? ¿Qué pasa si tiene un rol político más importante que él? ¿Qué pasa si, digo, por qué el hombre se siente intimidado frente al desarrollo profesional de una mujer? Porque, bueno, eso, esas, ¿no?, cosas son empezar a cuestionarse, y vuelvo, digo, el objetivo es que vivamos en una sociedad más equitativa. Sí, y no solamente eso, sino también lo que puede provocar la intimidación al hombre, el tema de la personalidad de una mujer, ¿no? Una mujer que no es sumisa, una mujer que capaz no tiene esos canos de establecer, de tener que callarse la boca y cosas así, que a veces están establecidas. El hombre se siente intimidado, dice, no, esta me va a manejar la vida, ¿viste? Como cuestiones culturales que están muy establecidas. La cuestión incluso tal cual, digo, el hombre es el que va y avanza en una relación, sí, el que define, el que invita, digo, ¿qué pasa si el hombre es el que seduce? ¿Qué pasa si es la mujer la que seduce? Bueno, hay como un montón de cosas, y la verdad es que cuando uno empieza a tener una perspectiva de género, lo interesante es que te empezás a cuestionar un montón de cosas, digo, cosas muy cotidianas que tenías naturalizadas. Y que no está mal que las tuvieras naturalizadas, es que uno vive en una sociedad que tiene una cultura que naturaliza estas cosas.
Sí. Pero bueno, la idea es como empezar a desnaturalizarlas. Y bueno, la charla de hoy un poco tiene que ver con cuestionar esto desde las masculinidades. Es una charla donde amorosamente les pedimos sobre todo la participación a los hombres, como porque va a centrarse en las identidades masculinas, si bien a las mujeres les puede parecer interesante. Así que bueno, es ahora a las 5 de la tarde. Se da dentro de lo que son los canales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Los pueden buscar en YouTube o en Facebook. Salen el link, o sea, les va a salir un link de la charla en ese horario. Y ¿qué otra cosa les iba a decir? Y si no, bueno, se puede ver más tarde. Lo que les permite también conectarse al vivo es por ahí poder preguntar. Va a haber 2 expositores. Uno es psicoanalista especializado en género, que es para pensar esto de las identidades, que es Espartaco Salerno, y que es de allá de Buenos Aires, se va a conectar desde allá de Buenos Aires para la charla. Y otro es Juan Vicente, que es abogado, trabaja en el juzgado en Río Grande, en una ciudad acá de Tierra del Fuego, y va a exponer un poco también alguna perspectiva y pensando más pensamos también desde su experiencia como abogado, pensar en cómo desde lo concreto y desde muchas situaciones eso se puede ver. Así Exacto. Que bueno, les repito, se ve por los canales de la UNETDF, googleen en Facebook o en YouTube, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y ahí les va a aparecer el link. Así que tanto en YouTube como en Facebook, en vivo. Y lo que les iba a decir es que la idea es que los 2 expositores, es corta la charla, es de 1 hora, porque esos son los formatos que estamos manejando. Van a exponer 15 o 20 minutos cada uno de los expositores y después vamos a abrir el diálogo a las preguntas. Así que los invitamos a que se sumen, a que participen y sobre todo a que pregunten. Lo que van a hacer esos comentarios y esas preguntas, porque siempre, generalmente, cuando uno piensa con un pensamiento totalmente radical, antes de intentar siquiera generar un pensamiento dogmático, tiende a la agresión, tiende a la contradicción. Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que... También. Totalmente. Lo mismo les decía con los de los chistes, que nosotros tuvimos como varios chistes, pero el chiste a veces es un mecanismo de defensa y lo podemos entender. Pero bueno, la idea es que comenten, que participen. Si hay dudas, si hay preguntas, siempre está bueno preguntarse cosas. Así que, bueno, eso. Bien, entonces invitamos a toda la gente que nos está escuchando a unirse, ¿no?, a esta charla, la conformación de las masculinidades desde una perspectiva de género y territorial, que se va a estar dando a partir de las 17 horas en el día de hoy en el canal de YouTube de la Universidad de Tierra del Fuego. Pueden entrar a www.youtube.com/user/Universidad TDF y ahí pueden encontrarlo. Así que muchísimas gracias, Cintia, por esta comunicación. Agradecemos tu tiempo para RBD Show. Dale, muchas gracias. Saludos a todos. Chau, Cintia. Saludos.